Bienvenidos a Un Ratito Conmigo. Este es un programa de entrevistas diferente donde nuestros invitados nos van a contar cosas que ni siquiera ellos sabían de sí mismos. En este momento estamos con Pingüi. Él es compositor colombiano y por consecuencia es productor. Pingüi, una vez te digo, esta no es una entrevista normal. Yo te voy a hacer algunas preguntas y tú nos vas a revelar detalles que a lo mejor ni tú mismo sabías. Ok, ¿Estás preparado? chévere. Ok, entonces vamos a comenzar. Cuéntanos cuál es tu nombre completo y dónde naciste. Bueno, mi nombre completo es Jorge Andrés Holguín. Yo nací en Pereira. A muy temprana edad, digamos que en Pereira viví mi infancia, pero pues crecí y me hice de cierta manera en Armenia. Mi familia sigue siendo y estando radicada en Armenia. Y luego ya, digamos, como que pasada la adolescencia me vine a vivir a Bogotá, en donde he vivido yo creo que la gran mayoría de mi vida. Por eso me siento como que más ya casi que de Bogotá que de cualquier lado. Siempre digo que mi procedencia es de Armenia, aunque nací en Pereira. ¿Y tus padres? ¿Quiénes son o quiénes eran? ¿A qué se dedican o a qué se dedicaron? Bueno, mis padres, mi padre nació en Alcalá Valle. Digamos que fue una persona que tuvo una niñez fuerte, difícil. Mi abuelo le tuvo que decir cuando estaba en tercero y primaria que ya no le podía pagar educación, entonces pues siempre trabajó, empezó empacando bolsas en un supermercado, trabajando en un granero, haciendo mandados y un montón de cosas. Posteriormente y con los años terminó siendo el gerente de ese supermercado. Y a los 50 años, que es algo que digamos como que le admiro mucho al hombre, se independizó, creó su propia empresa, montó una carpintería y una cosa, empezó con todo el tema de la madera. Y ya al día de hoy pues es una empresa muy reconocida en el eje cafetero, que hoy día gerencia a mi hermano, porque pues ya mi papá pues ya está jubilado de la empresa, que es una empresa de muebles y decoración, donde se fabrican todos los muebles. De hecho, este mueble que ven acá, me lo hicieron en la fábrica de mi padre. Siempre fue, como te digo, pues como que viene desde ahí. Mi madre nació en Anserma, Caldas. Ambos se conocieron en Pereira, todavía siguen felizmente casados. Mi papá y mi mamá son de ese tipo de matrimonios que ya no existen. Yo digo que ellos no han superado el noviazgo con todo lo que llevan. Son digamos como que han influenciado a muchísimas personas, digamos, en ese aspecto, digamos, en el desarrollo de cómo llevar una pareja, porque aparte de eso, bueno, mi madre siempre, yo creo que por ahí viene mucho parte de la parte artística. El abuelo, padre de mi madre, fue músico consagrado, guitarrista, y levantó pues a punta de música pues casi que a 7 hijos. Mi madre digamos como que fue modista muchísimos años, alta costura, vestidos de novia y ese tipo de cosas. Creo que de ahí viene mucho esa parte. Posteriormente, cuando también en algún momento vendió joyas o diseñó joyas y todo, y en algún momento cuando mi padre decide independizarse, ella hace equipo con él, crean esta empresa juntos, en donde mi mamá se encargaba un poco de la decoración, de los diseños de los muebles, y mi papá la fabricación y al tema, digamos, de comercialización. Hicieron pues, digamos que ahí también es otra cosa admirable, porque pues digamos, se veían todo el tiempo, o sea, en el trabajo, o sea, eran en todo tiempo, y pues nunca, o sea, siempre vi como es un ejemplo, digamos, de crear un equipo de trabajo eficiente y que ha generado cosas muy importantes. Esos son mis padres, que ambos hoy día pues gozan de una jubilación y de una tranquilidad, en una utopía, como digo yo, porque viven en una casa de campo muy cerca al Valle del Cocora, ven el valle, ven el Parque de los Nevados cada que abren su ventana, en una casa de campo espectacular. Y ahí pues tienen y viven su vejez, y pues digamos como que siguen siendo parte vital, importante, y sobre todo han sido y siguen siendo esa inspiración
para yo continuar con todo lo que hago y también han sido pues vitales en el apoyo y más como en la libertad de que en casa pudiéramos hacer cada uno lo que quisiéramos. Nunca se nos cohibió absolutamente nada, ni el pensamiento de credo, ni el político, ninguno. O sea, fue una libertad, o ha sido una libertad absoluta. O sea, una familia exitosa, definitivamente, lo que nos cuenta. Sí, pues a ver, yo tengo 2 hermanos mayores. Mi hermano mayor, él hizo carrera militar, fue un militar destacado dentro de todo el proceso de su carrera, vivió las etapas más difíciles de este país en los años 90 y 80, donde pues le tocó patrullar todas las zonas más calientes de este país. Con los años, y ya cuando iba a ser capitán se retira, decide estudiar administración de empresas, y aparte de eso pues casi que se becó toda la carrera porque el hombre es muy pilo, y pues terminó al mismo tiempo que estudiaba por las noches aplicando y aprendiendo de mi padre todo el tema de la empresa, y hoy día es quien gerencia la empresa. Mi hermana, que es, como digo yo, la rockstar de la casa, realmente mi hermana es comunicadora social, sí. Aunque ya hoy día su enfoque es muy diferente. Hoy es parlamentaria de un país de primer mundo como Canadá, es la mano derecha de Justin Trudeau, que es considerado uno de los mejores presidentes del planeta, que acaba de legalizar justamente la marihuana, que es el primer país que además que lo hace, digamos, como oficialmente. Mi hermana vino a muy temprana edad aquí a estudiar comunicación social en la Sabana. Casi que desde tercer semestre trabajaba en noticieros, y pues cuando ya prácticamente se estaba graduando, pues ya trabajaba en uno de los mejores noticieros del país. Luego hizo parte del equipo de QAP, que fue un noticiero en los 90 muy reconocido, que aparte de eso estaba liderado y estaba, digamos, quienes curaban a los periodistas que estaban ahí, era el mismo Gabriel García Márquez. Y hizo parte de todo este equipo. Posteriormente se fue a Londres, donde después trabajó en la BBC. Hizo amistad con la que era entonces embajadora colombiana en Inglaterra, que era Noemí Sanín, y a partir de ahí también hizo muchas conexiones. Luego se especializó en Austria en una cosa que se llama resolución de conflictos de guerra, y entonces pues digamos como que yo tenía esa dicotomía, tenía un hermano que estaba en la guerra luchando y enfrentándose directamente, y una hermana que trabajó para la paz, por decirlo de alguna manera. Entonces sí. Es como que toda esa influencia, yo siendo el menor, mi papá salsero empedernido, mi mamá música clásica, toda la parte como muy culta, digamos, los libros, que es otro de mis, digamos, como de mis pasatiempos. Todo eso viene, y toda esa influencia viene y converge en mí. Luego posteriormente mi hermana de ahí empieza a trabajar con Naciones Unidas, con ONGs, y termina trabajando durante muchos años con una ONG que se llama Oxfam, haciendo labor humanitaria en África, a donde viajó muchísimo y trabajó por los derechos de las mujeres. Básicamente el feminismo que vemos hoy en día, ella ha hecho parte de todo ese trabajo de más de 20 años, que hoy día ha empoderado a muchísimas mujeres en el planeta, y ella es una de las líderes porque hizo parte inclusive en muchas ocasiones del G11, que es la reunión de los 11 presidentes más importantes del planeta, en donde pues estaban, digamos, ahí como velando porque todos estos temas se pudieran tener en cuenta. Hoy día, pues hace 4 años trabaja en el equipo, como contaba, ya es prácticamente una parlamentaria con inmunidad diplomática y un montón de cosas. Entonces pues al final, cuando a mí me hablan de que Grammys y que todas esas cosas que yo he hecho, la verdad yo la exitosa de mi casa y la rockstar es mi hermana, y pues en ese sentido es, digamos, como que ha sido también una gran inspiración, ambos, mis 2 hermanos, porque digamos que mi hermano también ha sido pieza fundamental e importante para crear parte de mi carácter y de lo que yo soy también hoy en día. Cuando eras niño, ¿cómo te llevabas con tus hermanos? ¿Y cómo era tu niñez, donde evidentemente en esa época lo único que nos importaba era de pronto jugar, y quienes éramos realmente era simplemente una niña y un niño? ¿Cómo era tu infancia y cómo te llevabas con ellos en esa época? Pues a ver, yo tuve una niñez particular, porque de mi familia, y hablo alrededor de mi familia, es decir, tíos, abuelos y demás, y gente que son amigos, digamos, de la familia de toda la vida,
siempre que me ven me recuerdan, me dice, oiga, no, usted todavía se acuerda cómo era de terrible, porque pues yo fui el niño caótico, problema en todo, pero yo tengo una teoría con eso, y es que digamos que mi relación, a ver, entre mis dos hermanos hay apenas casi 2 años de diferencia, mientras que entre mi hermana, que es la del medio, y yo, ya hay una diferencia mucho más grande, que son casi 7, 8 años. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente yo soy como de otra generación, y al mismo tiempo mi teoría es que mis padres, que digamos, al educarnos, digamos, creo que con mi hermano hicieron el primer ejercicio de aprendizaje, me imagino, de ser padres, de aprender un montón de cosas. Con mi hermana ratificaban muchas cosas que entiendo. El hecho de que mi hermana esté ahí, como ella dice, mi papá ha sido como un feminista involuntario, una persona que, digamos que ya hoy en día yo veo todo su proceso y es increíble, porque a pesar de la generación de la que él es, a mi papá le tocó de niño escuchar la Segunda Guerra Mundial por radio, y a pesar de que viene, digamos, como de que ambos son personas de pueblo con cosas demasiado arraigadas a nivel idiosincrásico, yo veo que hoy, por ejemplo, mi papá es una persona, y ambos, con una mente muy abierta, que se han adaptado al mundo moderno, y que cada vez, ellos nunca se quedaron, digamos, como digamos, por hablar incluso hasta el tema de drogas y demás, yo pude siempre consultar todas esas cosas con mis padres. Ellos conocen todas mis experiencias inclusive al respecto. Yo nunca tuve como que hacer algo y decir, no, pero no puedo hacer esto porque mis papás no se pueden enterar. El sexo tampoco fue un tabú en casa. Entonces fue una educación muy particular, y yo siento que, por ejemplo, en parte de que mi hermana sea lo que es porque, como digo, pues, por ejemplo, yo he visto a mi padre hacer cosas que normalmente un señor no hace, como lavar los platos, o sea, cosas que eran muy normal, que cuando también yo salía de casa, pues a veces me chocaba un poco con el tema, que no veía eso mismo en otros lugares. Y siento que de alguna forma, como que todas las restricciones de pronto que les pusieron a ellos, en mi caso fue como, yo lo resumo en que yo creo que todos, incluyendo a mis hermanos, porque me imagino que todos, bueno, llegó el nuevo miembro de la familia, el pequeñín, y fue como, dejémoslo ser. Entonces yo creo que en la lucha de sus ideales, porque aparte todos siempre hemos tenido unos ideales muy diferentes en casa, y ahí es donde yo también, digamos, como que admiro eso que pasa desde los ideales políticos. Todos somos muy opuestos, pero al mismo tiempo hay mucho amor y mucha comprensión. Entonces siempre fue como, déjenlo ser. Entonces en ese déjenlo ser, pues yo siempre recuerdo ese capítulo de Los Simpson en el que un psicólogo llega a Springfield y le explica a la gente que cuál es la manera de tener una como libre personalidad y no sé qué, y entonces pone a Bart como ejemplo y todo el mundo ser como el niño. Entonces básicamente, y aparte de eso, que hay otro capítulo con Bart Simpson, que es en el que a él le dan Ritalin para que se concentre en clase, porque yo justamente digamos, yo tuve una particularidad de niño, y es que yo vine a hablar hasta casi los 5 años. O sea, yo casi digamos, no, vine como a pronunciar la primera palabra casi a los 5 años, cuando los niños hablan casi desde los 2 años, ya dicen mamá o papá. Al principio tal vez se creía que era como una especie de autismo. De un momento a otro mi mamá, como que había mucha presión social por todos lados, y mi mamá de alguna manera siempre dijo, él en algún momento va a hablar. Y pues aquí, como me ven, no me callo ya. Sí, ya. Mi papá es de los que dice que hay que darle 100 pesos para que hable y 1000 para que se calle. Y de un momento a otro empecé a hablar, y en esas visitas de psicólogos a muy temprana edad, yo básicamente recibí toda la terapia que muchas personas a veces que ni de adulto tienen, la recibí en mi temprana edad, porque luego se descubrió que tenía TDAH, que es el trastorno con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, claro, es una bomba con la que, digamos, he aprendido a convivir, que cada vez, y al llegar a mi adultez y sabiendo que lo tengo, fue cada vez más consciente. Y estudié mucho sobre el tema, y me di cuenta que esa hiperactividad reunida con ese déficit de atención era básicamente, había que canalizarlo, y creo que la música fue eso en la vida. O sea, fue esa canalización de toda esa cosa que pasa en la cabeza de quienes, digamos,
tenemos este tipo de inteligencia, porque no hay que verlo, digamos, como un trastorno como tal, porque al fin y al cabo este tipo de cosas lo han tenido muchísimos, inclusive Einstein tenía este tipo de cosas, Steve Jobs y un montón de gente que han sido relevantes. Entonces, digamos que para mí ha sido un poco, como una educación que al fin y al cabo es como, a ver, usted tiene todas las libertades, a mí nunca se me cohibió absolutamente nada, como te digo, incluso ni siquiera el credo, porque recuerdo como a los 14 años decirle a mi mamá que, bueno, que yo ya no iba más a la iglesia y que y entonces no ha habido esa cohibición, y al mismo tiempo pues tomar la decisión de, por ejemplo, decir, no, yo voy a vivir de la música y yo quiero hacer música el resto de mis días, que es lo único que he hecho, porque no he hecho otra cosa. Yo no he tenido trabajo, yo no, la verdad, de hecho ya prácticamente me quebré una vez, y cuando eso sucedió y me tocó volver a empezar, en un momento me tocó como analizar un poco y pensar y decir, bueno, ¿será que sí? Y yo, bueno, ¿y qué me pongo a hacer? Y cuando pensé de pronto en la posibilidad de, bueno, voy a buscar un trabajo, yo dije, pero es que ni Excel sé manejar, que es lo mínimo que le piden a uno en cualquier trabajo, y ahí me tocó como recular y volver y retomar camino y decir, pues lo único que yo aprendí en la vida fue a tocar una guitarra, y pues volvamos a empezar a ver qué pasa, y aquí estamos. Ok. Tú hablas entonces del déficit de atención, de que tu lema en la niñez es dejémoslo ser, y llegas al colegio y las profesoras en esa época no es que dejaran de ser mucho los niños. Entonces, ¿cómo fue ese choque? ¿Te gustaba el colegio? ¿Te gustaba, no sé, matemáticas? ¿Te gustaba recreo? ¿Cuál era tu materia preferida? No, yo la verdad del colegio tengo muy malos recuerdos. O sea, el colegio para mí fue una etapa de tensión todo el tiempo, en la que yo todo el tiempo lo único que pensaba era, no, de la hora que esta vaina se acaba y quiero salir de aquí. Para mí fue así, todo un digamos, si bien hay ciertos momentos, la verdad, en toda mi introspección, cuando yo paso por el recuerdo, para mí fue algo como, primero, había algo y era una frustración grandísima, era que yo siempre me sentí bruto, o sea, era como que, luego entendí con el tiempo que es que ese modelo prusiano, que todavía, que a mí me parece absurdo que todavía sea el que se siga implementando en la educación, pues definitivamente no era el mío, no es el método que a mí me funciona. Yo he sido un autodidacta toda la vida, porque yo no estudié nada. Yo la verdad salí, de hecho intenté, cuando ya salí del colegio, mi madre me dice, pues ¿por qué no estudias música si eso es lo que quieres? Y intenté ir a la academia y fui a un semestre, en el segundo semestre ya me quería pegar un tiro y salí corriendo. Y me di cuenta que no, que yo aprendo, pero mi modelo de aprendizaje es como a la hora que yo decida, cuando yo quiera, y cuando... Y pues aquí estoy, digamos, yo inclusive he dado hasta masterclasses en universidades desde Argentina, Perú, Ecuador y aquí en Colombia en la gran mayoría, sin haber estudiado ingeniería de sonido, producción, música, nada. Pero pues digamos que todo eso fue porque el colegio, pues digamos, yo nunca me sentí que era el lugar en donde yo encajaba. Siempre, digamos que también parte de lo que me ha traído acá es como que yo nunca he sentido, incluso todavía siento que vivo una vida muy al margen de lo que vive el gente del común. También en mi decisión, digamos, si veo a mis compañeros de la gente que tiene mi misma edad, yo no vivo ni la sombra de lo que son sus vidas, que es lo que sí tradicionalmente te dicta la sociedad, ¿sabes? Como hay que conseguir una familia, endeudarse con una deuda en el banco, comprar una propiedad raíz, tener un carro, yo no tengo nada de esas cosas. Entonces mi vida es una cosa que a veces siento que soy como una especie de anarquista ahí, que ha vivido al margen de ese sistema un poco, y que también al mismo tiempo, pues de cierto modo también me lo he burlado, porque pues aquí estoy y hago y vivo y hago todos los días lo que a mí me gusta y no lo que me toca. En cierto aspecto, digamos, como que también en ese análisis me he visto como que yo he hecho, o sea, yo vivo mi sueño despierto, porque pues siempre pongo esta analogía, y es que si yo tuviera la oportunidad de traerme a ese yo, por ejemplo, voy allá al colegio y saco a ese chino de clase y le digo, venga para acá, y le digo, montémonos en el DeLorean, por ejemplo, vengamos a este futuro y mire, ese es usted. Yo no me la creo, o sea, yo digo, wow, ¿qué? No puedo creer que yo tengo acceso sobre todo a estas cosas, porque para mí todo esto era pues inalcanzable, insoñable, incluso a veces siento que hasta pasé incluso la expectativa de lo que inclusive había anhelado en cierto punto, pero entonces siempre fue problema, o sea,
digamos que por ese déficit de atención y por estar, a mí me pasa mucho y me pasó muchas veces esa escena que pasa en el video de Pink Floyd donde el profesor coge al chico y está escribiendo ahí, y entonces pues el profesor casi que se burla diciendo que vea que aquí está escribiendo poemas y está escribiendo la letra de Money, que es una de las canciones más importantes de Pink Floyd, y yo me la pasaba haciendo eso, escribiendo y escribiendo, y creo que esas ganas de escribir canciones es lo que me llevó ahí, pero pues yo nunca me sentí encajado y el colegio fue difícil, me tiré tercero de primaria, me tiré 2 novenos, entonces casi no salgo, me pasaban de un colegio al otro, mi indisciplina era terrible y era porque yo tal vez esa cosa de no poder encajar, de no sentirme en un lugar, y creo que también estar acá ha sido el resultado de esa continua búsqueda de encontrar un lugar en el que yo me sienta, en el que yo, pero justamente como venía de mi casa, puedo ser. Sí. Entonces me he encontrado también ese lugar, ese spot, y aún así todavía aquí sentado lo sigo buscando, es una continua búsqueda que no termina. Y bueno, entonces con la cuestión de las parejas, ¿cómo ha sido ese cuento? Bueno, ha sido complicado. A ver, yo inclusive ya viví con alguien durante casi 5 años y pues al cabo de ese tiempo me di cuenta que tampoco, igual que como con la academia, me di cuenta que no es para mí, y no me veo, incluso, de hecho, hace mucho tiempo tomé la decisión de que sabía que, por ejemplo, no iba a tener hijos. Que inclusive comuniqué en mi familia, en mi casa, y que fui apoyado, además porque mi madre fue la primera que o sea, por ejemplo, cualquiera pensaría, no, una mamá siempre va a decir, no, yo quiero nietos, y ella a mí en ese sentido inclusive me lo apoyó, y digamos como que ha sido, digamos, he vivido con muchísimas, he tenido afortunadamente también muchas experiencias en ese sentido que por ese lado me han ayudado a madurar y a entender, sobre todo, digamos, a saber diferenciar el tema de las relaciones y a despegarme un poco. Yo, digamos, que en ese sentido le puedo meter un poco de astrología a la vuelta. Yo soy acuariano y aparte de eso, digamos, como que soy como ascendente en Libra, entonces como que digamos que ese ascendente es lo que uno es como el propósito de lo que uno llega a hacer acá. Y yo me doy cuenta que yo trato de ser muy ecuánime a la hora de mis decisiones y de las cosas. Yo quiero que todo termine bien, que nadie quede perdiendo. De hecho, en los negocios que más me gustan es donde yo siento que todo el mundo gana. Y entonces, digamos que sí puedo decir que a pesar de que he tenido 2 o 3 relaciones que terminaron, digamos, un poco mal, la gran mayoría, todas las demás terminaron muy bien, como en esos mutuos acuerdos, y en donde siento que de la otra parte también entendieron que yo tengo un espíritu muy, muy libre que pesa sobre eso, y esas personas también lo comprendieron y pues de alguna manera me dejaron seguir sin ningún problema, y siento que así seguirá, porque cada vez siento que esa libertad que yo tengo es uno de los bienes más preciados que yo tengo, y cuando llego y abordo una relación nueva trato de ser eso lo primero que muestro, de que hey, esto soy yo, y que se me valore y se respete primero esa libertad y ese espacio que yo quiero tener todo el tiempo. ¿Cuál es tu personaje favorito de la historia? Wow, no sé. Yo creo que Fernando Pessoa es la persona más influyente, o por lo menos la persona que más me ha obsesionado, que es un escritor portugués. Para mí, la verdad es que apenas es un escritor que estamos descubriendo, porque el tipo tiene más de 30.000 manuscritos que todavía expertos siguen hurgando en un baúl que el tipo dejó. Murió en el 35, muy joven, como a los 45 años más o menos, y yo creo que es la persona que, o sea, él se inventó una cuestión que se llaman los heterónimos,
y básicamente son personajes porque o sea, a mí digamos que lo que admiro del tipo es que yo creo que el tipo está obsesionado con la otredad. Y en ese sentido veo que fue un tipo que pudo desprenderse de esta máscara que nosotros tenemos y que nos ponemos todo el tiempo al ser. De hecho, algo curioso con su nombre es que Pessoa en portugués es persona. Y lo que hizo él fue despersonalizarse al punto que creó más de 100, han hecho ya cuentas de casi 136 heterónimos, cada uno con biografía, con nacimiento, y de alguna manera en eso de ser tan ecléctico, eso me ha influenciado mucho. Yo en mi carrera musical, yo he sido de todo, yo he sido punkero, metalero, reggaetonero, hip hopero, raver, me gusta la música electrónica, o sea, yo la verdad no, tampoco en la música me he encontrado un lugar. Yo puedo disfrutar de un jazz en la mañana y un death metal en la noche, y para mí no tiene problema, y al otro día me levanto escuchando reggaetón y es como que eso ha sido, y creo que por eso es, digamos, si tengo que escoger alguno, aunque yo tengo una lista grandísima de modelos a seguir y de personas que para mí han sido muy muy importantes en la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? A veces que no logro ser lo suficientemente elocuente para poder transmitir mis ideas. Entonces me frustro porque tal vez siento que es que mi mente va tan rápido que yo no la alcanzo. Entonces como que no, cuando ya voy a hablar, por eso tal vez me expreso muchas veces mejor cuando escribo, porque tengo esa pausa y esa manera de poder de pronto depurar un poquito todas las ideas que tengo. Y de pronto esa a veces cierta impulsividad que a veces es positiva para muchas cosas porque se necesita para tener ese arranque y ese ímpetu para conseguir las cosas, pero por momentos me ha jugado malas pasadas. Entonces a veces como que tengo que saber que tengo que primero pensar y luego existir. Vámonos al pasado ahora. ¿Recuerdas tu primer beso? Uy, claro. ¿Cómo fue? ¿Con quién fue? ¿Y en dónde fue? A ver, estaba muy niño, tenía yo creo que 11 años y la chica tenía como 16. Y sí, estábamos con un par de amigos y ella nos dijo, venga, yo les quiero enseñar a besar. Y yo, bueno, ok. Chévere. Y de hecho mi relación con las mujeres siempre ha sido, o sea, las mujeres para mí han sido la puerta a todo lo desconocido. Inclusive las drogas, por ejemplo, yo entré ahí por una mujer, pues una mujer fue la que me hizo la invitación. Si me lo hubiera hecho un hombre, creo que no hubiera entrado. Y creo que todo eso pasó por ahí. Y ese beso fue así. Y sí, pues básicamente fue casi como una cuestión de ahí, de un juego y de experimentar a ver qué era lo que se sentía, pero pues creo que la chica lo que quería era como que, bueno, venga, a ver, le enseñamos a estos chicos a ver, y ya. Y fue como en unas escaleras que tenía mi barrio, o que tiene todavía mi barrio, donde me crié en Pereira, que por ahí miles de historias y miles de cosas. Se me pasa la película cuando pienso en esas escaleras, porque por ahí me tiraba hasta en tabla, en la bicicleta y en un montón de cosas, jodiendo la vida un poco. ¿Qué cosa no perdonarías nunca en la vida? No sé, tantas cosas, el maltrato animal, la deslealtad, siento que sí, como el abuso del poder. Cuando ya acabe tu vida en este mundo y te encuentres con ese ser supremo, sea Dios, no sé en quién creas, ¿qué te gustaría que te dijera? Si le gustó el viaje, si la pasó bien, ¿qué tal? Eso sería lo que me gustaría que me preguntara. ¿Qué sientes cuando te digo escándalo? No sé, chisme. ¿Público? Muchas personas. Trabajo. Dignidad. Triunfo. Satisfacción. Derrota. Aprendizaje.
Espejo. Otredad. Odio. Algo innecesario. Llanto. Liberación. Homosexualidad. Representación. Fama. Lo opuesto a prestigio. Dinero. Un medio. Beso. Lenguaje. Pecado. No sé, en mi moralidad no está Perfume. la vida. Perfume. Perfume. Nostalgia. Mujer. Vida. Sexo. Motor. Religión. Institución. Vida. Universo. Vino. Elixir. Tenemos ahora 1 minuto para que tú nos digas, nos cuentes algo que de pronto no se haya tocado en la entrevista o que no te hayamos preguntado. A ver. No sé. Una historia, una anécdota puede ser. Claro, lo que tú quieras contar en 1 minuto. Bueno, y no sé qué se me viene a la cabeza ahorita. ¿Qué podría contar? ¿Algún proyecto en el que estés, algo que estás trabajando, en lo que estés enfocado ahorita? Bueno, pues podría contar que, como dije ahora, parte, digamos, como de mi aprendizaje en todo esto fue en algún momento casi que perderlo todo. Y en ese punto, digamos, creo que tener ese tipo de fracasos ha sido lo que más me ha enseñado, sobre todo a forjar un carácter, digamos, a nivel comercial, como empresario, como independiente que soy, como músico, y a aprenderme como a organizar dentro de mi, digamos, a veces mente un poco desorganizada, pero digamos, como adquirir esos hábitos, esas disciplinas fue lo que me llevó como a volver a poder encontrar un camino y un sentido al por qué hago esto y para qué. Entonces hay cosas que a uno le llegan. En algún momento estaba en un concierto viendo tocar una de las bandas con las que yo trabajé, y una chica se me acerca y me dice: ¿tú eres Pingo? Y yo: sí. Me dices: ¿tú compusiste tal canción, cierto? Entonces, bueno, que esto es una cosa que me gusta de ser compositor, que a veces está uno detrás bambalinas y de pronto la gente no sabe muchas cosas, pero esta persona como que había hecho la investigación y me dijo: yo solamente tengo que agradecerte porque tú me salvaste la vida. Y yo: wow, ¿cómo así? Y entonces me dice: mira, yo tuve 2 intentos de suicidio y tu canción me salvó la vida. Y ha sido para mí un antes y un después, y pues para mí ha sido muy importante. En ese momento yo entendí la responsabilidad también de a veces del creativo. A veces uno crea porque sencillamente es una necesidad que sale, pero cuando eso pasó, pues obviamente entendí que mi trabajo es un instrumento para hacer sueños realidad, y por otro lado, que tarde o temprano le puede terminar cambiando la vida a alguien, y por eso al mismo tiempo ser creativo es una responsabilidad muy grande. Ahí me cambió la vida y el sentido de ver todo eso, sumado con esos fracasos y esas cosas que había hecho, y ha sido lo que ha sido el enfoque para poder verme en un futuro con canas haciendo esto, porque pues es algo que tengo muy claro que va a estar sucediendo si tengo vida para hacerlo. Perfecto. Bueno, querido, yo quiero de verdad agradecerte por haber decidido pasar un ratito conmigo. Muy chévere la entrevista, súper chévere el rato. Hablas delicioso. Gracias. Pero el tiempo se pasa muy rápido. Y a ustedes también, muchas gracias por estar conectados. No olviden estar pendientes, porque en una próxima emisión tendremos otro invitado que nos contará muchas cosas que nunca le cuentan a nadie.